Y seguimos. Bienvenido a un nuevo episodio de curiosidades que seguramente no sabías. Vamos a ver lo que está buenísimo. Número 20. Valgo, como nos muestra Phil Torres, es posible escuchar este inusual sonido cuando se trata de millones de mariposas volando al mismo tiempo. En la reserva de Sierra Chincua, durante el invierno, las mariposas monarca migran de Estados Unidos y Canadá a México, cuando vuelan todas juntas para buscar un lugar donde les dé mejor el sol y puedan aparearse. Se escucha un sonido al que se le llama cascada, pues tiene similitud y recuerda al sonido del agua cayendo. Número 2. Este muro de escalar cruza la línea del extremo. Se encuentra en Groningen, Países Bajos. Mide 37 metros de alto y tiene una curva que sobresale 11 metros. La estructura le garantiza a los escaladores un ascenso emocionante y seguro, donde también podrán disfrutar del paisaje de las hermosas llanuras de la región. Aunque en gran parte del país corren vientos muy fuertes, esta estructura aguanta gracias a su base de casi 50 toneladas, que recibe los vientos más fuertes. ¿Te atreverías a escalarla? Número 1. ¿Qué imagen tienes de una abeja? Probablemente seas muy familiar con las abejas melíferas y sus panales donde viven cientos y miles de ellas, pero estas están lejos de ser el caso predominante entre las especies de abejas del mundo. La gran mayoría son abejas solitarias que no viven en complejos nidos, sino que los construyen en pequeños agujeros en la madera o el suelo y pasan la mayor parte de su vida solas. Por ese mismo motivo, sus labores de recolección de néctar y polen son mucho más intensivas, llegando a ser en una jornada el trabajo de 60 melíferas, realizando una importante labor polinizadora. Asimismo, sus periodos de vida van a un ritmo considerablemente más lento que el de las abejas sociales. ¡Qué arduo trabajo! Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue la curiosidad que más te gustó? Si te pareció que el video está buenísimo, compártelo con tus amigos y suscríbete para que aprendas nuevas curiosidades todo. ¿Sabías que el chuño boliviano se elabora pisando patatas con los pies? O que en Indonesia comen sopa de murciélago de la fruta porque su carne tiene un sabor dulce. En este video conocerás los 10 platos tradicionales más extraños. Aquí te mostraremos comidas elaboradas con los ingredientes más alocados que te puedas imaginar, como carne cruda o animales que siguen vivos cuando los comen. Y verás por qué se han ganado la reputación de ser deliciosos y asquerosos al mismo tiempo. Vamos a ver lo que está buenísimo. Número 10. Chuño. A lo largo de los siglos, los seres humanos han utilizado varias técnicas para conservar los alimentos, como la salazón, el secado con la luz solar y en tiempos más recientes la refrigeración. Sin embargo, los habitantes de Bolivia han empleado algo totalmente diferente, al usar sus pies para pisotear las patatas. Esta técnica comienza con las patatas recién cosechadas que se exponen a temperaturas gélidas de la montaña durante varias noches, hasta que terminan congeladas. Luego aprovechan las horas más cálidas del día para aplastarla con sus pies y eliminar la humedad. Tras varios días de pisadas intercaladas con noches heladas, las patatas están listas para convertirse en chuños. Y mejor aún es que esta técnica, por muy rara que parezca, es tan efectiva que el chuño puede almacenarse durante varios años, dado que la eliminación de la humedad impide el crecimiento de bacterias y hongos. Número 9. Sopa de murciélagos. En algunos países asiáticos como Indonesia y Palau, las Con Grammarly puedes No, gracias, no queremos gama. escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las de murciélagos de la fruta es uno de los platos más demandados, ya que supuestamente la carne de esos animales tiene un sabor dulce debido a que se alimentan de frutas y semillas. La preparación de esa sopa comienza hirviendo los animales en agua. Después se les agrega jengibre, leche de coco, verduras y especias al gusto del comensal. Y se cocina durante al menos 30 minutos. Una vez lista la sopa, se sirve con el murciélago mirando directamente a la cara del consumidor. Y de acuerdo a las tradiciones locales, la forma correcta de comerlo implica tomarlo en trozos y desechar la piel sobrante. Esta sopa, que suele ser un alimento básico en la dieta de los lugareños, se convirtió en un plato controversial porque a finales del 2019 comenzaron a surgir rumores de que estaba relacionado con la aparición del infame coronavirus. Pero hasta el momento no se ha comprobado que los murciélagos de la fruta hayan sido los causantes del virus. Número 8. Camello relleno. Los países del Golfo Pérsico como Qatar y Emiratos Árabes Unidos son conocidos por hacer todo lo grande. ¿Y qué mejor forma de demostrarlo que preparando un camello entero? Este plato lo suficientemente grande como para alimentar un ejército requiere que se comience a preparar con varios días de antelación, ya que el camello debe ser sacrificado y limpiado antes de empezar a rellenarlo con arroz, huevos y otros ingredientes. La siguiente fase implica asarlo lentamente sobre las brasas hasta que la carne adquiere un sabor ligeramente dulce, para terminar sirviendo acompañado de otras delicias de la cocina árabe. Como se trata de un plato tan caro que requiere varios días de preparación, usualmente es reservado para eventos importantes como bodas y festivales, aunque también existen restaurantes en Doha, la capital de Qatar, donde te prepararán un camello entero si estás dispuesto a pagar el precio de más de $1000. Número 7. Salo. A primera vista podrá tener la apariencia de queso de oveja o mozzarella ahumado, pero esas placas blancas en realidad son una grasa de cerdo blanca y fría llamada salo, que a pesar de su apariencia tan simple, es el mayor orgullo de la cocina ucraniana. Elaborado a partir de la corteza del cerdo, que se cubre y se fermenta en salmuera, en épocas más recientes han surgido otras variedades que optan por ahumarlo para darle un sabor más fuerte. Y como estamos hablando de Ucrania, un país obsesionado con el vodka, la mejor forma de comer salo es acompañándolo con un trago de ese licor. Como podrías esperar, eso no es un plato apropiado para quienes estén intentando comer sano, dado que una sola ración contiene 900 calorías, o casi la mitad de la ingesta de calorías recomendadas. Número 6. Tarta de arroz con sangre de cerdo. La comida asiática nunca parará de sorprendernos, y en esta ocasión nos trasladamos a Taiwán, donde encontrarás una de las comidas más bizarras. El primer paso de preparación de esta tarta consiste en mezclar sangre de cerdo con arroz pegajoso cocido al vapor, lo que permite crear una textura semi-gelatinosa que le da un carácter masticable que recuerda a los pasteles de arroz coreanos o al mochi japonés. El bloque terminado es bañado con un caldo de soya y cerdo, que le añade un sabor que combina el dulce y el salado. Luego lo enrollan en harina de cacahuate y lo terminan con cilantro o salsa picante si el cliente lo desea. También es destacable que al tratarse de una comida callejera, debe comerse caliente para saborear mejor los distintos ingredientes. El único problema con respecto a este plato es que se encuentra en vías de extinción, porque los taiwaneses más jóvenes no tienen interés en las recetas tradicionales basadas en productos sanguíneos. Número 5. Cuy asado. Este es un plato originario de Ecuador capaz de retorcer el estómago de muchas personas, debido a que la idea de comer un cuy, o como se conoce el conejillo de Indias en estas latitudes, no es algo que la mayoría tenga en mente. Mientras tanto, en las regiones montañosas de Ecuador, a sus habitantes les encanta comer cuy asado, y aunque muchos prefieran ver a esos animales como mascotas, en esta nación sudamericana son criados durante varias semanas hasta que están listos para ir directo a la parrilla. La preparación de los conejillos de Indias comienza cuando les remueven el pelaje y los rellenan con cebollas y hierbas antes de atravesarlos en el asador. 30 minutos después, cuando la piel empieza a tomar un tono asado, es rociado con cebolleta y aceite de achiote para darle un tono dorado, y poco a poco irá adquiriendo un tono más oscuro, hasta el momento en que las patitas del conejillo de Indias comienzan a debilitarse para desprenderse fácilmente, siendo ese el indicador de que ya está listo para comer. Número 4. Esmalaove. En épocas pasadas, cuando la escasez de alimentos generaba que se consumiera la totalidad de los animales sacrificados, surgió esmalaove, un plato que consiste en tomar una cabeza de oveja curada en sal, ahumada y cocida al vapor, que con el paso de los años terminó convirtiéndose en uno de los platos esenciales de la Navidad de Noruega. Año tras año, miles de ovejas son sacrificadas cada diciembre para enviar sus cabezas a los clientes que las preparan refogándolas en agua durante 24 horas. Luego se remojan en salmuera durante 24 horas más y por último se hierve antes de ser ahumada. Cuando la cabeza de la oveja está lista, se sirve con una combinación de puré de colinabo y patatas, pimienta blanca, nuez moscada y mantequilla. Y tampoco podía faltar el akbabi, uno de los licores tradicionales que todos los noruegos toman durante la Navidad. Número 3.
Sanakji. La comida callejera de Corea del Sur cuenta con platos verdaderamente insólitos, pero ninguno tan bizarro como el Sanakji, que consiste en tomar un pulpo y cortar sus tentáculos para servirlo con pepinos, zanahorias, nabos oscuros u otros acompañantes a gusto del cliente. Cuando ya está listo, los comensales usan los palillos para tomar los tentáculos y los sumergen en aceite de sésamo. Antes de llevárselo a la boca, donde las extremidades del pulpo continúan moviéndose mientras son devorados. Aunque se piensa que el pulpo aún está vivo, la verdad es que se trata de nervios en sus tentáculos, que aún se mueven gracias a los impulsos eléctricos que continúan llenando sus células. Número 2. Kibenaye. Los días festivos del Líbano no podrían estar completos sin el kibenaye, un plato compuesto por carne cruda mezclada con trigo bulgur, cebollas, menta, especias y rociado con aceite de oliva. Aunque cada libanés tiene sus propias preferencias sobre el tipo de carne a usar, ya sea res, cordero o cabra, los cocineros explican que sin importar el tipo de carne empleada para preparar el kibenaye, esa debe ser de la mejor calidad posible y tampoco debe contener grasa o cartílagos. Una vez escogida la carne, los cocineros la machacan hasta que se convierte en una pasta fina y a continuación la mezclan con los ingredientes mencionados anteriormente y luego la amasan hasta que esté totalmente combinada. La pasta resultante se sirve extendida en un plato y la rocian con aceite de oliva y menta para terminar acompañándola con pampita, cebollas y rábanos que ayudan a amplificar la textura cremosa y carnosa. Número 1. Camarones bailarines. Los tailandeses llevan la frescura de los alimentos al extremo, puesto que en lugar de sacrificar a los animales antes de ser servidos, los vendedores de comida callejera sirven un plato conocido como gongteng o camarones bailarines que siguen vivos mientras los clientes los devoran. Para preparar este plato los cocineros toman los camarones y los empapan en zumo de lima, salsa de pescado y chile molido mezclado con hojas de menta, hierba de limón y rodajas de cebollas. Igualmente les ofrecen a los clientes una porción de arroz para acompañar los camarones que se mueven en la boca cuando son masticados, e incluso algunos saltan del plato antes de que puedan ser devorados. Ahora es tu turno. ¿Cuál es el plato más extraño de tu país? Deja tu opinión en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, compártelo con tus amigos. No olvides presionar el botón me gusta debajo del video y suscribirte. ¿Qué tal si sigues disfrutando de videos buenísimos? Acá te dejamos. Hay algo acerca de los vehículos viejos y abandonados de lo que muchos de nosotros simplemente no podemos apartar la vista. Ya sea que se trate de un automóvil abandonado olvidado en un bosque o una monstruosa máquina vieja abandonada en un prado. Deseas desesperadamente saber cómo terminaron allí. Por suerte para ti hice algunas excavaciones y encontré los vehículos abandonados más increíbles del planeta para tu placer visual. Entonces toma tus palomitas de maíz y ponte cómodo, mientras recorremos algunos trenes, aviones y locas máquinas en ruinas que te dejarán boquiabierto. El cementerio de la Estrella Roja. En la franja norte de la ciudad de Budapest se encuentra el lugar de oxidación final de más de 100 locomotoras diferentes, desde raras locomotoras hasta vagones. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento ¿por qué Afganistán es el cementerio de imperios, donde los ejércitos más poderosos del mundo han sido derrotados? Como todos sabemos, actualmente, el ejército de Estados Unidos está dejando Afganistán tras 20 años y haber enfrentado una de las guerras más largas de su historia. Simplemente lo deja todo y le deja el poder a los antiguos gobernantes, los talibanes, el cual para muchos es un grupo peligroso por sus ideas tan extremas. De esta manera, el ejército más poderoso del mundo actualmente perdió la guerra. Pero de manera increíble, no es la primera vez que ocurre esto en los últimos 180 años. Sí, lo mismo ocurrió antes. Y es por eso que los expertos han llamado a Afganistán como el cementerio de imperios. Vayamos hacia atrás en la historia. El poderoso imperio británico en el siglo XIX intentó tomar el control de Afganistán y aunque lo logró por un tiempo, al final fueron derrotados. Y en 1919, las fuerzas británicas abandonaron Afganistán y les otorgaron independencia. 60 años después, en 1979, el poderoso ejército de la Unión Soviética decidió invadir el país con la intención de mantener en el poder al comunismo, el cual se había establecido un año antes, en 1978, todo por un golpe de estado. Pelearon una guerra de 10 años y al final la perdieron y tuvieron que dejar el país. La historia se volvió a repetir en el 2001, cuando Estados Unidos, un nuevo imperio, decidió tomar el control de Afganistán. Pasaron 20 años y se repitió la historia. Pero hay algo más, y es que tanto el imperio británico, tanto la Unión Soviética, que a la vez era un imperio, tras invadir Afganistán y perder, poco después comenzaron a desmoronarse. Es por eso que ahora Estados Unidos, un imperio, ha perdido en este lugar. Muchos creen que le podría ocurrir lo mismo, que dentro de muy poco empieza a caer. Sí, la derrota del imperio estadounidense en Afganistán sería el principio del fin. Tal cual le ocurrió a los soviéticos, le ocurriría a los estadounidenses. Muchos han criticado la decisión de Joe Biden por sacar de una manera tan rápida a las fuerzas estadounidenses. Y es que sí, mucha gente quería que Afganistán fuera libre y que la invasión se hiciera. Pero se esperaba una transición para que después de todo lo que había sufrido el país pudiera encontrar un nuevo camino de esperanza. Es por eso que le han reclamado a Biden que no hizo las cosas bien y que sacó a las fuerzas estadounidenses como si estuvieran huyendo del país. Pero Joe Biden ha defendido su decisión, mandando un fuerte mensaje al mundo. Y es que él dijo, y lo cito: los estadounidenses no deben morir en una guerra que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos. Es así que ninguna cantidad de fuerza militar lograría jamás un Afganistán estable, unido y seguro. Sobre esta, muchos apoyan la decisión de Joe Biden. En primer lugar, y es que dicen que él simplemente continuó con el arreglo que había hecho Trump con los talibanes. Y en segundo lugar, que si los talibanes ya prometieron no atacar a Estados Unidos, ni en territorio afgano, ni tampoco en territorio estadounidense. De esta manera, Estados Unidos ya no tendría problemas con Afganistán. Es así que lo que pasa en el país y cómo se arreglen entre ellos no sería su problema. Sí, y esto tiene mucho sentido. Pero según investigadores y especialistas, aunque lo anterior dicho es verdad, hay un punto que no se habla. Y es que realmente Estados Unidos habría sido quien apoyó a los talibanes para que llegaran al poder. Ellos serían los que los hicieron fuertes. Y es que los estadounidenses fueron quienes ayudaron a los talibanes a vencer a los soviéticos y a llegar al poder. Es así que realmente el poder de los talibanes se lo habría dado Estados Unidos. ¿Pero qué seguirá ahora? Bueno, los historiadores explican algo. Afganistán ha sido el cementerio de los imperios, venciendo a los ejércitos más poderosos de los últimos siglos. Y parece que siempre se repite la historia. Por alguna razón, el imperio más poderoso decide invadir Afganistán. Al principio parece que tiene éxito, pero luego ha tenido que salir huyendo del país. Y es que para los
invasores, Afganistán es un país muy difícil. Por empezar, es una nación bastante compleja, muy pobre, con un desarrollo limitado y no tiene salida al mar. Es así que aunque los ejércitos invasores pudieron tomar un poco el control, nunca lograron entender la complejidad del país. Es por eso que muchos aseguran, y es que al día de hoy, Afganistán sería imposible de conquistar. Y los últimos 3 imperios que lo han intentado simplemente han fracasado. Ahora llega la pregunta, ¿qué pasará con Estados Unidos? Y es que como ya te comenté, tras la derrota del Imperio Británico en Afganistán, donde tuvo que aceptar su independencia, el Imperio Británico colapsó. Después, la Unión Soviética le ocurrió lo mismo. Y ahora está pasando con Estados Unidos. Pero también va a caer este imperio. Bueno, eso no lo sabemos. Solo el tiempo lo dirá. Lo que es una realidad es que la derrota de los estadounidenses en Afganistán marcará la historia para siempre. Ahora que conoces esto, dime, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Es momento que te suscribas a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook para que siempre estés bien informado. Además, conoce mi nuevo canal de Minty, el cual te va a explotar la cabeza. También ya estoy subiendo contenido de archivos míos. Te prometo que me va a encantar. Y si quieres ver mi canal personal, se llama Marco Antonio C. Te dejo todos los links en la descripción. Te espero ahí y muchas gracias. Los talibanes agarraron el poder. Vamos a ver qué les pasa después. Esto es un poco de todo. Ellos dos son escaladores y en este video están tomando la prueba de aptitud que toman las personas que quieren entrar a los Navy SEALs y la verdad se ve sorprendentemente difícil. Today we're going to start with swimming, push-ups, pull-ups, and we're going to do sit-ups, and then we're going to do 1.5 mile run. So my score is 735. But you may not be competitive enough. Keep working hard to improve. Okay, and now my part. So drum music, calculate. You would have to do lower than 1200. Overall fail. So you did good. You did good at all of them though. Así se ve cuando surfeas en una ola infinita en un kayak. Ella es Sarah Funky, ha vivido en la ciudad de Nueva York toda su vida, pero en este video está pretendiendo ser una turista en Times Square para mostrarnos todas las estafas de las que te debes cuidar si vas de visita. Donations. Where's the temple? Chinatown, New York? Yeah, The monks are the worst. Thank you. $10? 20? Yeah. How about $2? Okay. What about $5? But he wanted 20 originally, so that's kind of a lot of money for a photo taken on your phone. It's not even a professional photo. Cuando una botella de vino está muy vieja, el corcho se puede desmoronar y es difícil de sacar, así que me inventaron este método que rompe la botella limpiamente para que pueda salir el vino sin problemas. Just carefully put it here. And this is how you open a bottle. Por la extraña órbita de Mercurio, el Sol puede salir, ponerse y volver a salir en un solo día en diferentes partes del planeta, y lo mismo pasa en reversa en la puesta del Sol en otras partes de la superficie. ¿Cómo? En diferentes partes del planeta, y lo mismo pasa en reversa en la puesta del Sol en otras partes. Por la extraña órbita de Mercurio, el Sol puede salir, ponerse y volver a salir en un solo día en diferentes partes del planeta, y lo mismo pasa en reversa en la puesta del Sol en otras partes de la superficie. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita. Bienvenido a un nuevo episodio de curiosidades que seguramente no sabías. Vamos a ver lo que está buenísimo. Número 20. ¿Alguna vez habías visto los bloopers de un documental sobre pingüinos? Este video de caídas podría considerarse como tal, aunque son criaturas majestuosas. Los pingüinos no se salvan de tener tropiezos bastante graciosos. Estos emperadores suelen habitar zonas de hielo estable en la Antártida, entre los 66 y los 77 grados de latitud sur, cerca de acantilados de hierro. Sin embargo, a estos pingüinos el hielo les juega una mala pasada y hace resbalar a crías y adultos por igual. Número 19. Así es como los mejores deportistas se quitan de encima a sus marcas, haciendo amagues que despistan hasta a los camarógrafos. Estos movimientos son realizados por grandes estrellas de diferentes deportes como Ángel Di María, Steve Curry, Lamar Jackson e incluso el famoso Lionel Messi. Estos maestros del deporte desarrollan una gran agilidad para engañar a los defensores y dejarlos totalmente perdidos, tanto que tal vez necesiten un nuevo par de tobillos. Número 18. Tal vez no sea el de Thor, pero sostener este martillo es una tarea exigente, incluso para los hombres más fuertes. Las pruebas Strongman son increíbles desafíos que ponen a prueba la fuerza de algunos hombres cada año, desde el 2001. En este caso, consistió en sostener un martillo de 30 kilogramos con los brazos estirados el mayor tiempo posible. La competencia se suele hacer con dos competidores cara a cara para aumentar la emoción. Aquí parece que Adam Bishop tiene más dificultades en la prueba que su contrincante Paul Smith. Esto también requiere de entrenamiento psicológico, ¿no lo crees? Número 17. ¿Sabes cómo se hace este increíble efecto? Se trata de una esponjilla de hierro, que al tener contacto con el fuego y ser captado por un lente macro, forman increíbles figuras. Este tipo de lente está diseñado para identificar detalles minúsculos y en alta definición. Eso nos permite ver cómo el hierro de esta esponjilla entra en una rápida combustión con el oxígeno, como si fuese una obra de unos pequeños insectos de fuego. Aunque si bien este efecto es muy interesante, puede ser también muy peligroso. Por eso te recomendamos que no lo intentes en casa. Número 16. Este hombre tiene una gran puntería. Su nombre es Lars Andersen, y tal parece que su precisión no tiene límites. Este arquero danés es capaz de pasar una flecha por una cerradura, capturar una gota de agua e incluso acertarle a 4 objetivos con una sola flecha. Es capaz de acertar incluso pasando la flecha por las ventanas de un auto en movimiento, también estando dentro de un auto. Sin duda este hombre tiene un gran talento que equipara a personajes de ficción como Ojo de Halcón, de los Vengadores, o Legolas, del Señor de los Anillos. Número 15. Coyote Peterson es un explorador que le pone el cuerpo a las picaduras y mordeduras más dolorosas de la tierra para enseñarte cómo tratarlas. En este caso se enfrenta a un animal al que le teme desde los 8 años, una chincha acuática gigante. Este animal no pica, pero tiene una increíble y dolorosa mordida. Su saliva tiene una enzima que paraliza a su víctima para poder comer lo que tiene adentro. Incluso se puede ver como Peterson aprieta su dedo mientras se retuerce de dolor para sacar toda la saliva. Esto se ve como una mordida que nadie podría olvidar. Número 14. Esta es la primera gran carrera de drones. Se hizo en Dubái en marzo de 2016 y convocó a los mejores equipos de robótica y electrónica para hacer los drones más veloces y precisos que compitieron en esta pista. El World Drone Prix es una nueva competencia que se une a deportes como los eSports, donde el enfrentamiento no involucra el cuerpo del deportista. Así es, lo que antes parecían hobbies. Bonjour, ça va? Je m'appelle Belén. Soy alumna de Chobel de la plataforma de francés nivel 3 y estoy
contenta con el método porque es muy flexible, me permite organizarme el tiempo como yo quiera, trabajo las... Rins, en la bahía de Greifswald, en el mar Báltico. La isla tiene 1.300 metros de largo y 300 de ancho. Aquí se encuentra el instituto de virología más antiguo del mundo. El Instituto Friedrich Loeffler es único en Europa. Es una de las 3 instituciones a nivel mundial en las que se investiga con animales grandes. En RIMS se analizan 80 enfermedades animales diferentes, incluidos los patógenos que exigen un alto nivel de seguridad. Estos gérmenes son letales y no deben salir del laboratorio bajo ninguna circunstancia. El cambio climático y la globalización permiten el avance de nuevos patógenos, como el virus del Nilo Occidental, transmitido por mosquitos, o el virus Borna. Los científicos trabajan en laboratorios herméticamente aislados del exterior y en condiciones contrarreloj. Es posible que haya muerto a causa de una epidemia que comienza a propagarse en Alemania. Las malas y jabalíes por contacto directo, cuyo sistema inmunitario procedente de África se dirige vida silvestre del estado de Brahma. Utilizan como vacuna. Sin embargo, de estudios experimentales que los gatos también pueden infectar a otros gatos, pero hay que hacer. Tendríamos un nuevo reservorio y en algunos transmitan de los animales simplemente a través de aves migratorias. Y es pero sobre es necesario frenar primero su expansión. Julian Dorsch. O meses. Pero con la cámara de imagen térmica no solo pueden rastrear jabalíes vivos. Incluso días después de haber muerto, los animales emiten hasta 80 grados de calor durante el proceso de putrefacción, como este cadáver. Es muy probable que el animal muriera de peste porcina africana, una bomba de tiempo infecciosa que, sin un dron, habría permanecido oculta durante semanas o meses. A los investigadores del Instituto de Biología de Reims les espera mucho trabajo en el futuro, porque hace mucho tiempo ya que los virus se han convertido en actores globales. En la isla de las epidemias, los científicos hacen lo posible para adelantarse a los virus en esta difícil contrarreloj. ¿Y la pasta para cepillarse? Colombia recibirá temporalmente a refugiados afganos. Hambre y desesperación en Haití. Desesperación por salir de Kabul. Este sábado, la capital afgana, Kabul, amaneció en relativa calma. Un fuerte contraste con el caos vivido la noche antes en su aeropuerto. Una multitud de ciudadanos desesperados se apiñaba frente a los muros controlados por soldados estadounidenses. Estos realizaron varios disparos de advertencia para evitar que la masa penetrase en el recinto. El presidente Joe Biden volvió a justificar la rápida salida de sus efectivos que precipitó el triunfo de los talibanes. Si hace 15 años hubiésemos decidido salir de Afganistán, habría resultado realmente difícil. Si hubiésemos decidido hace 5 años comenzar o más bien continuar la guerra durante otra década más e intentar después salir del país, hubiese sido imposible retirarnos de Afganistán sin que se hubiese dado la situación que ahora estamos viviendo. No solo la caótica situación en el aeropuerto de Kabul pesa sobre la conciencia de Occidente, sino también la perspectiva de que los extremistas talibanes impongan su mandato sobre la población, especialmente sobre millones de mujeres. Eso es cierto. Van a ser un desastre ahí si no se compone. Esta residente de Kabul lanza un mensaje al mundo. Estoy hoy aquí para pedir su ayuda. Si hoy no ayudan a las mujeres afganas y las ignoran, el mundo no lo olvidará. Esto pasará a la historia y serán recordados como aquellos que las dejaron en la estacada cuando más lo necesitaban. Algunos afganos lograron huir. Las fuerzas aéreas estadounidenses comenzaron a transportar a evacuados desde Qatar a su base en la alemana Ramstein, una reubicación necesaria para poder continuar llevando a refugiados de Kabul a Qatar. Todos presentan un buen estado de salud, aunque parecen agotados, pero ver la sonrisa de los niños y a sus familias al salir resulta reconfortante. Sin embargo, la suerte de estos pocos afortunados contrasta con la desesperación de los muchos que no lo han logrado.
Contundente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Bolivia. En el país andino sí hubo masacres contra civiles por un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, el ejército y otras personas. Eso ocurrió tras las turbulentas elecciones presidenciales de 2019, a lo sucedido como actos de violencia. Los hechos graves de violencia y las violaciones a los derechos humanos. Violaciones a los derechos humanos, violencia y las protestas que han habido. De 2019. Bajo la gestión de Allende, una zona con fuerte influencia de cocaleros y los detractores de informe. Otro aspecto importante es que este grupo así no se encuentra libre e independiente de debate claro en Bolivia para asumir la responsabilidad. No está iniciado. Este documento de Corte penal, sino esa una enorme frustración. En su conclusión, el informe subraya la necesidad de crear un campo sin casa y hambrientos. La multitud se sube a un camión de ayuda para robar comida. Comienzan las peleas por lo poco que ha llegado. La pequeña localidad de Los Cayos, en la costa suroeste de Haití, ha sido golpeada duramente por el terremoto. La gente de Los Cayos está pasando hambre. Se han derrumbado todas las casas. La ciudad está muy mal. Estamos sufriendo. No podemos encontrar comida. En toda la península del sur de Haití, el terremoto ha destrozado las carreteras, muchas de ellas intransitables, lo que dificulta las tareas de ayuda. En todas partes, las personas que han perdido sus casas y sus medios de vida dicen que no sobrevivirán sin asistencia. La comunidad está arruinada, las casas destruidas. Hemos visto víctimas. Necesitamos comida y agua. No hemos recibido ninguna ayuda. No hemos recibido nada, ni comida ni agua. Necesitamos carpas para poder dormir fuera, pero no tenemos. Me he pasado la vida ahorrando para construir una casa y quedó destruida en segundos. Ya no soy joven, soy viejo. Le pregunto a Dios si seré capaz de reconstruirla, pero realmente no lo sé. Cerca de 53.000 hogares han quedado completamente destruidos y más de 77.000 están dañados. Los hospitales también están muy afectados. Cooperantes de la ayuda internacional dicen que la mayoría ya no están operativos y que necesitan urgentemente equipos médicos. Ahmad Massoud nació en la provincia de Panjshir, en el noreste de Kabul. Las altas montañas y estrechos valles dieron a su población un refugio relativamente seguro durante décadas de guerra. La Unión Soviética se adentró con tanques y aviones, pero no pudo conquistarla. Ni siquiera los talibanes lo lograron durante la guerra civil de los años 90. Ahora es la última región fuera del control talibán. El padre de Massoud, Ahmed Shah Massoud, también conocido como el León de Panjshir, es un héroe nacional en Afganistán. Durante 22 años luchó por su provincia. Fue cofundador de la alianza antitalibán Frente Islámico Unido. En 2001, Massoud advirtió al mundo que Osama Bin Laden podría usar Afganistán como base para lanzar ataques terroristas. 2 días antes del derribo del World Trade Center, fue asesinado por agentes de Al-Qaeda que se hicieron pasar por periodistas. Pero su legado no murió con él. Su hijo, Ahmad Massoud, dice estar dispuesto a seguir los pasos de su padre. Como él hizo entonces, se dirige pidiendo ayuda a las naciones de Occidente. Sus fuerzas necesitan munición y suministros. Massoud no es el único conocido que resiste en Panjshir. Amrullah Saleh, primer vicepresidente en el gobierno recién derrocado, huyó a esa región. Saleh dice estar legalmente a cargo del país. Según la Constitución de Afganistán, en caso de ausencia, fuga, dimisión o muerte del presidente, el primer vicepresidente se convierte en presidente interino. Yo me encuentro actualmente en mi país y soy el presidente interino legítimo. Hablo con todos los líderes para pedirles su apoyo y consenso. Pero incluso con la Constitución y el legado de un famoso líder político antitalibán a su favor, los analistas dudan que la resistencia de Panjshir sea un problema para los talibán. Massoud tiene un apellido famoso, pero pocos aliados y hasta ahora los países occidentales no han dado señales de querer apoyar una resistencia armada. En una rueda de prensa junto al embajador estadounidense, el presidente colombiano Iván Duque reafirmó su compromiso con la Casa Blanca al ofrecer el país como albergue temporal para refugiados afganos que están en tránsito hacia Estados Unidos. Y es que Colombia también se une al grupo de países aliados que va a ofrecer apoyo a los Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que le prestaron ayuda a los Estados Unidos por años y que están en proceso de hacer un registro y un traslado migratorio a ese país para que estén en Colombia temporalmente. Otros países de la región han ofrecido más. Días antes, el mandatario chileno Sebastián Piñera aseguró que el país austral acogería a algunas familias de mujeres afganas comprometidas con los derechos humanos. Chile está colaborando y ya comprometió su esfuerzo para poder ayudar a mujeres que se han dedicado a proteger los derechos de las mujeres en Afganistán y que se sienten amenazadas. Costa Rica y México también han ofrecido su apoyo. El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que a través de la embajada mexicana en Irán se empezarán a tramitar las primeras solicitudes de asilo. Mientras tanto, Costa Rica anunció la creación de un frente humanitario para mujeres y niñas afganas, quienes se prevé que sean las más afectadas por las leyes misóginas y restrictivas de los talibanes. Y terminamos con RT. Israel lanza ataques aéreos sobre Gaza tras enfrentamientos fronterizos con palestinos. Medios del Departamento de Estados Unidos sobre un ataque cibernético. Jeanine Áñez, expresidenta de facto de Bolivia, ha intentado autolesionarse en la cárcel. Aspira a ser el piloto más joven de dar la vuelta al mundo. Continuamos con más noticias. En breve, en Santiago de Chile, cientos de personas marcharon para exigir la liberación de los presos políticos detenidos a raíz del estallido social en 2019. Del orden dispersaron a los
Solicita al Congreso que acelere los trámites legislativos. El estallido social surgió a raíz de la... Se formó en un movimiento para exigir una reforma constitucional. I think one of the biggest challenges for me personally will be the transatlantic. So it's actually coming in a few days. It's more of a mental thing where it is one of the big challenges in the aviation class. So transatlantic, I'm really looking forward to that and see how I go. So whilst I'm flying, I can listen to music. Sadly, I can't watch movies. But I've got music lined up, I've got podcasts lined up, so hopefully I should keep busy. Also, I'll be the Apple Flying Sick. Los medios locales informan que el Departamento de Estado de Estados Unidos sufrió un ataque cibernético. Citan a un representante de la estructura que dijo que se tomaban medidas para que la información esté protegida. Además, niegan discutir el alcance o la naturaleza del ataque, justificándolo con motivos de seguridad. Se precisa que las notificaciones de una posible brecha fueron emitidas por el Comando Cibernético del Departamento de Defensa. Seguimos con más noticias en nuestra sección en breve. Las Fuerzas Aéreas de Israel realizaron un ataque en la Franja de Gaza contra varios objetivos de infraestructuras de movimiento Hamas. Hasta el momento no se informa de daños o heridos. El ataque se produce poco después de que en la Franja de Gaza una manifestación cerca de la frontera con Israel desembocara en violencia y fuego abierto por parte del país hebreo. Los protestantes, que se reunieron debido al aniversario del ataque incendiario contra una mezquita en Jerusalén, organizada por la nación judía, expresaron su indignación quemando neumáticos y lanzando piedras. Las tropas israelíes decidieron responder con balas y gases lacrimógenos, lo que dejó al menos 24 palestinos heridos, entre ellos un niño de 13 años que permanece en estado crítico al haber recibido un disparo en la cabeza. Ay, ay, ay. Qué malo es un disparo en la cabeza le dieron. Ush. Yo no soporto eso.